Parece ser que ya empezamos. La pregunta es, ¿cómo se sabe si una obra de Günter Gersson es original? Esta pregunta surge frecuentemente cuando unas personas pueden heredar la pieza o lo quieren vender o alguien lo quiere comprar, etcétera, ¿sí? Lo que voy a describir es una serie de pasos de básicamente sentido común que se acostumbra a hacer en el mundo de arte en general, ¿sí? Seguramente hay gente en el mundo del arte que no están de acuerdo. La primera cosa es pues la documentación de la obra, que incluye obviamente su descripción, etcétera, etcétera, y la lista de transacciones, fotos, etcétera, ¿sí? La segunda cosa es revisar las publicaciones que existen sobre las obras de Günter Gersson, ¿sí? Y la tercera, el tercer aspecto o el tercer paso es pues analizar la pieza físicamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué menciono estos? Porque la mitad de los correos electrónicos que recibo después de que puse mi website, eh, pues mandan una foto y quieren saber si la pieza es original o auténtica, ¿no? Y a veces me piden certificar o autentificar una obra, ¿sí? Entonces, con una simple foto, pues eso no es suficiente, ¿sí? Ah, voy a entrar en detalles de eso después. Ahora, eh, como dicen en México, papelito abre, ¿sí? Le presentan una obra o tengo una obra y pues quiero saber básicamente de dónde vino. Eh, y obviamente pues el origen pues es Günter Gersson, ¿sí? La fecha, las dimensiones, las características, etcétera. Y esto en el mundo de arte, por ejemplo en Estados Unidos, en Francia, creo que en México también, le dicen provenance, que es provenance, estoy diciendo como dicen en inglés, que básicamente es la historia de, de la pieza, ¿sí? Eh, Idealmente, pues el primer documento, el primer papel debe ser la factura que emitió Gersson, ¿sí? Ahora, en los años 50, 60, pues no era muy formal en ese sentido, ¿no? Y no hubo tanta exigencia por razones de impuestos, entonces no se acostumbra a hacer eso. A lo mejor hacían un recibo eh, um, o una carta diciendo, pues sí, yo hice esta pieza, ¿no? Yo pinté esta pieza. A veces regalaba las piezas, a veces, digo, estoy hablando de los 50, 60, ¿sí? Cuando estaba en cierta manera empezando como pintor, porque realmente su profesión era escenógrafo en el cine, ¿sí? Eh, Trabajó mucho con Mario Moreno Cantinflas y muchos otros actores, como dicen, la edad de oro del cine. Eh, y pues le gustaba pintar y estaba interesado en pintar, pues tenía talento y pues, o sea, no, pues, no era exactamente hobby, pero más o menos hobby, ¿no? Entonces alguien venía y dice, ay, me gusta esa pintura, véndemela, pues véndela, ahí está el dinero y ya, ¿no? Como que no eran muy formales, ¿sí? No, digo, algunas cosas obviamente sí, ¿sí? Ahora, si no tiene uno esa documentación, pues, requiere ya algo de trabajo, ¿sí? O sea, una cosa que pueden hacer es eh, contactar, contactar las galerías y ver si tienen algo en el archivo de las operaciones, ¿sí? O de la operación. Yo digo operación en términos de compra-venta, ¿sí? Entonces, en México, la primera galería fue Galería Arte Mexicano, o GAM. Fue establecido por Inés Amor y, y todavía existe en la Ciudad de México. Eh, Después estaban, pues son una serie de galerías, por ejemplo,
no me estoy de memoria, Mizraki, había una señora, Rosita Baligay, eh, pues Antonio Sosa, se me olvidó, Antonio Sosa también, que esa galería ya no existe, no sé si existe Mizraki todavía o no, ¿verdad? Esto es nada más una nota. Cuando uno va a Google y googlea galerías que tienen obras de Günter Gerson, va a salir la galería de Günter Gerson, que está en la Cineteca, o sea, no es una galería, es la galería en honor de Günter Gerson. Y hay a veces confusiones porque la gente me pregunta, pues, ¿y la galería Günter Gerson? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Pues es que no es una galería en el sentido de GAM y otros, sino que está en la Cineteca y es en honor del trabajo que hizo en el cine. Sí, ahí no se venden sus piezas ni nada, digo, no creo, pero en general no. ¿Sí? Ya después en los 80s, 90s, pues la galería en México que principalmente, pero no exclusivamente, que manejaba sus obras era de López Quiroga, ¿sí? Que creo que está en Polanco todavía. ¿Sí? Ahora, si me contactan, si me mandan un correo y quieren saber si yo puedo determinar si algo es auténtico o no, pues eso no lo puedo hacer, ¿sí? El único que yo puedo hacer, porque yo heredé el archivo, es ver en el archivo si existe una obra con esas características, ¿sí? Ahora, cuando me mandan información, me tienen que decir, bueno, aquí está la foto de la parte de atrás, posterior del cuadro, sí, porque hay mucha información que a veces está pegado, etiquetas y no sé qué, atrás, sí. Y eso también es muy importante. Mucha gente nada más la imagen de la obra de enfrente, ¿no? Ahora, eh, y yo puedo decir, bueno, Günter Gerso sí hizo una pintura con esas características o con características similares, porque puede ser que lo que me están mandando es una imagen de una copia o una imitación. Todo eso pues está bien, es legítimo, pero no es la obra, no es la misma obra necesariamente, ¿sí? Ahora, eh, el otro detalle que muchas galerías y personas que se dedican a esto que no toman en consideración es el hecho que a partir de los 60 Gerso hacía lo que yo llamo un dibujo de diseño, o sea, un diseño, diseñaba sus cuadros, ¿sí? Este es rojo, verde, azul. Aquí le quité el nombre del primer coleccionista. Es el cuadro número 57 y tiene las dimensiones 65 por 50 pulgadas. Y la otra cosa es que puso es que cuando empezó el cuadro en 69, junio, y lo terminó en septiembre 69 y lo hizo en 8 secciones. Ahora la cosa es como algunas cosas ponen en inglés y otras cosas en español. ¿Ok? Dice aquí S Start Finish Sessions, pero aquí pone el título en español, ¿sí? También dice aquí, todo eso lo puso en inglés. No sé por qué, pero bueno. Ahora, eso viene de sus costumbres de diseñador en el cine. Y él le gustaba diseñar, porque eso a mí me consta, ¿no? Entonces, una cosa que muchas veces no se toma en consideración es que una obra, vamos a hablar del mediados de los 60, a lo mejor antes, se puso mucho más sistemático en diseñar sus cuadros, ¿sí? Entonces, si uno quiere saber si si este cuadro es auténtico, pues la manera de saber es, una manera de saber, una cosa que se tiene que checar en la lista es, existe un dibujo de diseño. En el caso de las pinturas y de la obra gráfica, siempre lo hacían hojas de
de tamaño carta, ¿sí? 8,5 pulgadas por 11, ¿sí? Y desafortunadamente es algo que no entiendo. Siempre lo hacía en el papel bond más común y corriente que, que podía conseguir, ¿sí? Haz de cuenta que mandaba a la cocinera a la esquina y cómprame un paquete de papel que decía Kimberly Clark de Skiribe y, y ahora como no es libre de ácido, entonces todos se ponen amarillos, ¿sí? ¿Ok? Ok, entonces, pero esto es una cosa importante para determinar, digo, no es totalmente determinístico, pero es algo que ayuda a eliminar los cuadros que no son, ¿sí? Ahora, ahorita les voy a enseñar más dibujos de diseño. Como les digo, es el número 57. No he revisado bien el archivo para determinar cuándo empezó a numerar sus cuadros. La otra cosa interesante es que también numeraba el marco, o sea, en muchos casos diseñaba el marco, tenía un señor que le fabricaba el marco y él decía, ¿y cómo era diseñador? O sea, como en el cine, él decía, bueno, pues aquí está el dibujo del marco, aquí está la sección, aquí está la especificación del acabado, etcétera, etcétera. Eso, documentación, pues no lo tengo, o sea, no parece que está en el archivo, ¿ok? Pero eso es también, muchos arquitectos entienden esto. ¿Sí? Cualquier arquitecto que ve esto dice, pues es un dibujo que es un diseño. Es como, hay muchos tipos de dibujo de diseño arquitectónicos y en mecánica, no sé qué. En cierta manera se podría decir que es medio plano ejecutivo, ¿sí? No es diseño conceptual, sino que está todo súper detallado geométricamente, ¿sí? Aquí voy a poner otros dos dibujos de diseño. Eh, Cuando estuve mencionando el otro que era rojo, verde, azul, dije 65 por 50 pulgadas. Lo que debe decir es centímetros. Porque él siempre ponía las dimensiones en centímetros, jamás lo hacía en pulgadas. Entonces, como quien dice, se me chispoteó. Vivo en Estados Unidos, entonces todos en pulgadas, ¿sí? Eh, ya uno está acostumbrado. Aquí este es ocre, verde, azul, ¿sí? Ahora, este diseño, lo que es interesante es, digo, en relación a las otras obras que hizo, es aquí el diseño está hecho más de mano libre, o sea, estilo libre, pero obviamente todo dibujado con mucho cuidado. Creo que usa unas curvas, o sea, que usan los dibujantes, y en vez de tener su sistema de sección áurea, esto va a ser otra sesión seguramente de YouTube que voy a hacer, aquí está cuadriculado, pero la cuadriculación no está hecho regular, o sea, se nota que unos cuadros sí son regulares, digo, el cuadriculado y otros no, o sea, en los extremos son más rectangulares y en el centro están como cuadros, ¿sí? Es el mismo método, todo muy metódico. Este es el cuadro, pintura número, ¿qué? 322, marco 322, ¿sí? Por alguna razón coincidían los números de marcos, pero bueno. Aquí está hecho en 84. Le quité aquí el nombre del coleccionista, el primer coleccionista, que es la otra cosa que de estos dibujos es cuando hace cuenta con un arquitecto, pues esto es la casa de Pedro Pérez, ¿sí? En la colonia no sé dónde. Y aquí pues está haciendo el cuadro para una persona que lo encargó o que lo compró, ¿sí? Al principio, cuando empezó, obviamente pintaban las cosas y venían las personas para comprar, así como Galería Arte Mexicano y Antonio Sosa, pero ya después la gente venía y encargaba los cuadros, ¿sí? Ahora, cualquiera de los cuadros él llegaba y ponía el primer, y eso también es importante para hacer la historia del cuadro.
Ahora, lo que no mencioné es que aquí en Estados Unidos, las dos galerías que han manejado principalmente sus obras, uno en Nueva York que se llama Mary Ann Martin, y el otro que está en Los Ángeles que se llama Latin American Masters. Y Mary Ann Martin empezó, pues yo creo que en los 70s, sí, o antes, no sé exactamente, pero este, ella empezó también no desde el principio, pero en los primeros años cuando estaba como artista. Seguramente por ahí en los 60s cuando estaba empezando en serio a ser artista. Pero es cosa de preguntar a la galería. Bueno, ella como GAM tienen archivos muy detallados. Claro que son entidades privadas, o sea, no es un registro público como el registro público de la propiedad o el registro de automóviles, sino que ellos, digo, dan la información, a lo mejor cobran, dependiendo de quién lo está pidiendo la información. Muchas veces, eso sí me consta, colaboran mucho con museos, con casas de subasta, etcétera, ¿no? Ok. Esto se hizo en el 84, como está ahí en rojo, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente. Ahora esto fue uno de los últimos que hizo. A ver, voy a mover el marco, a ver si la computadora va a cooperar. Sí, está cooperando. Este es el número 503, marco 503. Hay una correspondencia 1 a 1. Y esto se llama Orbe Ebro. Y fue los últimos que hizo. Yo creo que lo acabó ahí en 98, se murió en los 2000. Y pues no sé si es consistente esto, pero parece ser que a través de los años los dibujos se eran más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. O sea, del dibujo, sí, del diseño. A lo mejor es por el formato, o sea, como que él acostumbraba a poner la técnica al lado. Y cuando digo la técnica es que digo, no sabes si es una especificación de la técnica o es la bitácora que usó en la técnica, ¿sí? Y la otra cosa es muy interesante es que él estaba buscando, analizando, probando nuevas técnicas todo el tiempo. O sea, no empezó de una en los 60 hizo lo mismo hasta el final. Sí, constantemente estaba viendo qué pasaba si mezclaba pastel con acrílico, con óleo, con no sé qué, no sé qué capa era primero, qué otro, etcétera, ¿sí? Y era un proceso constante. Bueno, si uno no tiene la documentación de la obra de Günter Gerson, una cosa muy fácil que se puede hacer es consultar los libros sobre sus obras o los libros más importantes de sus obras. Después los voy a enseñar la cubierta de estos libros. La otra cosa es que obviamente hay mucho publicado en internet, muchos artículos, porciones de libros. Las galerías tienen artículos y lo importante es comparar la obra que uno tiene en la mano y ver si se parece a algo que hizo o no. Ahora, esto puede ser muy obvio, pero hay personas que me mandan correo electrónico con una imagen diciendo que sí es una obra de Gerson y nada más viéndolo, pues es absolutamente obvio que no tiene nada que ver, por muchas razones, ¿sí? Y pues, con este proceso, pues puede uno eh, evitar contactar todo el tiempo y esfuerzo en contactar las galerías para ver si ellos tienen documentación o no. Pues esta información que está publicado, pues ayuda a establecer o tener una idea de cuánto vale la obra. Por ejemplo, un buen recurso de internet es ArtNet. Si uno quiere los detalles de todo, pues de todas las transacciones de Gerson, pues uno tiene que suscribirse. Hay mucho que está a la mano sin tener que pagar dinero. Otro lugar es Pinterest.
pero está un poco caótico Pinterest. Ahora, el libro de Diana DuPont, bueno, ella fue la persona principal en ese proyecto, que fue de la exposición retrospectiva de Gerso en Santa Bárbara, y también la exposición se fue a México, y hay una traducción que fue publicada por Conaculta, y al final tiene una lista muy completa de todas las publicaciones, revistas y no sé qué, y todas las exposiciones. ¿Sí? Entonces, eh, también esto facilita la venta, la compraventa de la obra, y muchas veces o frecuentemente las personas que establecen el valor, o sea, lo que hacen avalúo de la obra, pues consultan estas publicaciones y van a decir, bueno, pues vale tanto, pues si es auténtico o no es auténtico, y en base a los libros y en base a lo que tiene Internet. También el valor depende si es una pieza importante. Y eso pues está en cierta manera constatado en las publicaciones. ¿Sí? Estos son las cubiertas o los libros más importantes sobre Günther Gersel. El primero, al lado superior, hacia la izquierda, es el catálogo de su exposición que tuvo en Bellas Artes en principios de los 60, y ahí dice Instituto Nacional de Bellas Artes. Obviamente, pues eso nada más cubre lo que hizo hasta esas fechas. El siguiente libro es de Carlos Aragón, publicado por la UNAM. Y ahí cubre, bueno, pues obviamente lo que está en el INBA, pero digo lo que hizo después. Carlos Aragón pues hace un análisis así muy académico sobre su obra, pero era el primer libro que yo sé exclusivamente dedicado a Gerso. Ya había publicaciones en revistas y sección cultural en los periódicos, pero este fue el primer libro primer libro que yo considero de alta calidad. El primer libro de alta calidad es de Neuchâtel, que fue también en los 60s, y tiene dos ensayos, uno de Octavio Paz, y el otro de John Golding. Los dos fueron amigos de Gerso desde los 60s. Golding vivía en México, aunque era de familia de ingleses, y él después fue a Londres y pues era muy conocido como historiador de arte moderno. Hizo un libro que se consideraba antes, ahora no sé, sobre el cubismo. Era como el texto más importante sobre el cubismo. Ahora, si se porta bien la computadora, vamos a bajar al siguiente grupo. El siguiente es sobre Rita Eder, apenas se puede ver arriba su nombre, y ella enfatiza o habla de la muralla, que dice Esplendor de la muralla, ¿sí? Y esto se publicó en los 80s. Se puede consultar. Esto lo he visto en venta frecuentemente en Amazon y en otros lados. AB Books también lo tienen. El del medio es para mí, el más completo sobre Gerso. La persona encargada del proyecto fue Diana DuPont, pero otras personas colaboraron en escribir ensayos. Esto fue de la exposición de Santa Bárbara en 2003, creo, más o menos. También se puede buscar. Se llama Arriesgando lo Abstracto, ¿sí? Y tiene, pues,
una colección de reproducciones en el libro muy completo, muy amplio, ¿sí? El siguiente es Gerso. Esto fue publicado por López Quiroga y Latin American Masters en Los Ángeles. Tiene un artículo de Dory Ashton, que fue una crítica muy importante en Nueva York. Lo importante de estos libros son las imágenes. Digo, claro, los ensayos también ayudan. El de Günter Gerso de Diana Dupont tiene mucho ensayos sobre la historia y aspectos de su vida e influencia, etcétera. No nomás son ensayos, vamos a decir, académicos acerca de teoría del arte, este tipo de cosas, que también es importante, no es también para menospreciar. El de Dory Ashton es un poco ese estilo, pero tiene muy buenas reproducciones. El de Neuchâtel creo fue en colaboración con Mary Ann Martin de Nueva York. ¿Sí? Ok, la siguiente hilera, vamos a ver. La tecnología. ¿Sí? Este es un libro sobre Marta, digo, obviamente Marta Traba, fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, que es una entidad del gobierno, y trata sobre Ricardo Martínez, obviamente Gerso, y Luis García Guerrero. Ricardo Martínez y García Guerrero conocen a mi papá. García Guerrero fue amigo de la familia, ¿sí? Era un artista muy interesante, su arte muy interesante y él como persona fue muy interesante. Y me río porque me caía muy bien. El del medio no es sobre la horta de la pintura de Gerso, pero es sobre su trabajo cuando estaba en el cine. Y esto fue un proyecto de Conaculta de México. También esto puede ayudar para tener una referencia. Esto obviamente documenta cuando estaba como diseñador de escenografía y por eso mi énfasis en sus dibujos de diseño de su obra que viene de esto. Él trabajó 20 años en el cine y el teatro. Una de las personas principales de este proyecto y que escribió ensayos era Itala Smells, lo puedo pronunciar correctamente. Y lo último es pues una revista de la UNAM que pues también este tipo de publicación fue frecuente. Lo digo, si quieren ir a las bibliotecas para ver qué se publicó en revistas o de tipo cultural o académicas, este es un ejemplo de ese tipo de publicación. Al tener a la mano las publicaciones de Günter Gerso, facilita la revisión de la obra físicamente y principalmente voy a hablar de las pinturas y obra grabada. ¿Sí? Como mencioné, ahí está el libro más completo sobre Gerso es que esta es la versión en inglés, ¿sí? Se llama, no, esa es la versión en español, perdón. Dice, El riesgo de lo abstracto, el modernismo mexicano y el arte de Günter Gerso es el título de la versión en español. Fue publicada por Conaculta y el Museo de Santa Bárbara. Y aquí está también el Museo de Arte Moderno. Bueno, pues la exposición se trajo al Museo de Arte Moderno. El texto, bueno, la encargada del proyecto es Diana Dupont, una americana, y con textos de Luis Martín Lozano, Cuauhtémoc Medina, Eduardo de la Vega Alfaro. ¿Sí? La versión en inglés lo tengo aquí encuadernado de otra manera. ¿Perdón? ¿Sí? Risking the Abstract, Mexican Modernism, The Art of Günter Gerso. También fue colaboración con Conaculta
Museo de Arte Moderno de México, etcétera, y obviamente los textos traducidos al inglés. ¿Sí? Ahora, este libro es muy útil para lo que llamo la revisión física de una obra, porque al final tiene la lista de todo lo que apareció en la exposición. Tanto, la exposición estuvo en Santa Bárbara, la llevaron a México, del Museo de Arte Moderno, y después fue a un museo de arte mexicano, Chicago. Y todas las piezas atrás en el catálogo de la exposición, y por eso estoy enfatizando esto, porque están las medidas de todas las piezas. Si uno analiza las medidas, se puede dar cuenta del rango de tamaño de las piezas, ¿sí? Lo bueno bueno, la versión en inglés tiene en pulgadas y centímetros, y vamos a suponer, porque para hacer la conversión es una lata, ¿sí? Y la versión en español nada más tiene en centímetros, ¿sí? Pues así es esto. Sí, entonces eso es lo primero. Los otros libros, no creo, bueno, puede ser que tenga uno o dos por ahí que no tenga, pero esa es la más completa, ¿sí? Nada más como comentario, aquí está el de lo que hizo en el cine, y esa es la base, su documentos, su carrera, su trabajo en el cine, y es la base, ahí es donde desarrolló la habilidad de diseñador y sus maneras de trabajar como diseñador. Es lo que hizo en el cine, y es Conaculta otra vez y Cineteca Nacional, ¿sí? 2015. Y aquí hay varios artículos. Rafael Tovar de la Teresa, Rita Eder, Mariana Sáenz Pacheco, Elisa Lozano, Salomón Greenberg, Itala Schmelz. Y creo que, bueno, por lo menos yo tuve contacto con Itala en todo el aspecto así práctico de reproducciones, ese tipo de cosas. Pero lo más importante es, para lo que vamos a platicar ahorita, es el libro de DuPont y Grupo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué las obras tienen cierto tamaño? Vamos a ponerlo así. Esto también es la cosa de esculturas y otras cosas. Voy a mencionar eso después. Y es una cosa muy simple y de sentido común. El estudio de Gerso estaba en el segundo piso de su casa en San Ángel. Él compró esa casa con la señora Gerso en 47. Estuvo ahí hasta que se murió en 2000. La casa fue una casa así medio, pues yo puedo decir medio mafufo, porque creo que alguien lo construyó en los 30 y era como una casa de campo de San Ángel y tenía una serie de proporciones muy raras, ¿sí? Y Gerso se dedicó a renovar la casa y quedó al final una casa muy bonita. Y él construyó el estudio en el segundo piso, o sea, planta baja, primer piso, segundo piso. En Estados Unidos dicen planta baja, primer piso, etcétera. ¿Sí? Entonces, estamos hablando segundo piso, como se acostumbra decir en México. Construyó una versión del estudio en los 40s o finales de 40s, no recuerdo. En los 50s, yo recuerdo ese estudio, y lo reconstruyó en los 70s. Y la foto de ese estudio, como era, aparece en el website de Günter Gerso en la primera página, ¿no? Ok. Ahora, el estudio fue muy amplio. No sé si todavía existe, o sea, si los nuevos años que hicieron con él, pero era un estudio muy grande, con un techo muy alto, mucha luz, muy bonita, muy bonito. Pero
el detalle era es que el acceso era muy estrecho. O sea, tenía una puerta normal de 80 centímetros de ancho o más o menos, y después salía uno y bajaba afuera y bajaba un patio, daba la vuelta. Esa escalera era más o menos angosto, ¿sí? Creo que 70 centímetros de ancho. Da uno la vuelta y entraba a la casa y después bajando a la planta baja era una escalera también muy angosto. Yo creo que tenía hasta 70 centímetros, ¿sí? Era, ok. Entonces, para subir y bajar material, y más que nada los pedazos de Masonite, o en México decían el fabricante era Fibracel, los bastidores, no sé si le dicen los bastidores, o sea, lo que ponen la tela, ¿sí? Pues no pueden ser muy grandes. Y claro, uno puede meter los materiales y golpeando y todo, pero a la hora de acabar la pintura, bajar la pintura sin dañar la pintura, pues la pintura no puede ser muy grande, ¿sí? Y entonces eso nada más es una cosa de sentido común de que pues con eso ya se limita el rango de tamaños de pintura. Regresando a, por ejemplo, un ejemplo de lo contrario, pues es Ricardo Martínez. Si mal no recuerdo, pues sus cuadros eran muy grandes, podían ser hasta 2 metros de ancho o 1,5 metros de ancho y no sé cuántos de alto. O sea, cubren toda una pared, pero eso no era posible hacer un cuadro así con el estudio que tenía. Además era pues, a lo mejor lo que le gustaba hacer y además él le gustaba trabajar en tener el cuadro enfrente y pintarlo así en esta distancia. Nunca pintaba parado, ¿sí? Siempre pintaba sentado. Entonces, pues eso es otra manera de trabajar, ¿sí? Entonces, como conclusión, pues el cuadro más grande que yo he visto puede ser 1 metro y 30 centímetros de alto o de ancho, ¿sí? Más no se puede. Y además, Fibracel, pues una pieza muy grande, digo, no sé cuándo es el tamaño que hacen que tan grande, pero una pieza muy grande, como esos de 1,5 metros de largo o ancho, pues es muy pesado y difícil de manejar y además es delgado, es este espesor, ¿sí? 5 milímetros. Más grande tiene la tendencia a doblarse, ¿ok? Ahora, entonces, y ahora, y como le gustaba pintar sentado, a lo mejor pintaba en su escritorio, tenía un escritorio, pero si estaba pintando normalmente, ok, la pieza no puede ser más chico que eso, o sea, no va a ser una pieza así sentado pintando, ¿sí? Entonces, las piezas más pequeñas que hacían era como este tamaño y es muy posible que lo hacía sentado en su escritorio, pero algo más grande las pintaba sentado, ¿sí? ¿Qué más? Materiales, ¿sí? Como mencioné, bueno, el lienzo o la tela sobre, yo le digo el bastidor, no sé el término exacto técnico, pero es como un bastidor. Pues se fijaba con tachuelas, o sea, no usaba engrapadora, ¿sí? Son detalles chiquitos y parece ser que no se pero eso indica que a lo mejor la pieza no es de veras. Ahora, claro, uno puede quitar la tela y montarlo en otro bastidor y, y poner con grapadora, pero uno tiene que ser técnicamente muy bueno para hacer eso. Yo nunca he visto eso, salvo eh, eh, piezas, vamos a decir, material, entre comillas, económicas, vamos a ponerlo así, ¿sí? Entonces, una cosa, y el Masonite, pues era Fibracel, ¿sí? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque me han mandado fotos de cuadros en donde se ve que está pintado sobre triplay, ¿sí? O está pintado sobre un cartón grueso, pero que no sea ilustración.
como otro tipo de, no ilustración, pero un cartón grueso, no de buena calidad, sobre triple sobre otros tipos. Entonces eso automáticamente pues no puede ser. Digo, puede ser en un caso, yo no digo que nunca hizo eso, pero este, nunca he visto una pieza que está pintada en triple. Más triple es muy especial porque uno tiene que hacer un tratamiento para poner la primera capa de yeso y lo que sea. Eh, otros materiales que he visto es, por ejemplo, madera, un pedazo de madera. Ok, es otro. Nunca pintaba un pedazo de madera. Hay pintores que pintaban madera, eso sí, pero él no. ¿Sí? Ahora, um, ahora, ¿qué materiales? Bueno, los materiales que le gustaba o acostumbraba a usar eran materiales de muy, muy buena calidad. ¿Sí? Para México se conseguía el fibracel y eso funcionaba muy bien. La primera capa que le dicen el yeso, él usaba un yeso acrílico y eso me consta porque yo compré para él aquí en Estados Unidos muchas veces y lo llevaba en mi maleta. Este, y la otra cosa que se llama matte medium es algo para mezclar colores, según entiendo, ¿sí? Y yo sé que usaba, el fabricante es Liquitex. Los colores, Winsor Newton, los pasteles, pues no recuerdo el color de los pastel. Eh, Acuarela, pues acuarelas, también Winsor Newton. El óleo, pues de lo mejor, o sea, y eso digo, a lo mejor los importaban en México, había un tiempo que era muy difícil conseguir este tipo de cosas, y él hizo lo posible para conseguir lo mejor, fue francés, americano o inglés. Los ingleses producen muy muy buen material. El papel que usaba para lo que llamo, en inglés dicen mixed media, o sea, se mezcla acrílico con tinta, con acuarela, con pastel. Eh, este tipo de obra lo hacía en papel, lo que yo llamo tipo acuarela, y de lo que yo vi en los 80s, 90s, pues el papel era de fabricante francés. ¿Sí? Entonces, eso a grandes rasgos, lo que uno tiene que ver, esto es como quien dice, para alguien que no tenga mucho conocimiento en materiales, uno tiene que ser artista para saber esto. Digo, es obvio nada más con ver la pieza, si está en triple, pues no puede ser. Si está hecho en un pedazo de madera, tampoco así, ¿no? Entonces, esos también son indicaciones eh, elementales. Ahora viene pues al aspecto de expertos, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que uno tiene toda la documentación, uno revisó los libros, eh, revistas, o sea, vamos a suponer que se dedicó mucho a investigar este tipo de cosas y todo checa las dimensiones materiales a primera revisión, primer intento, ¿sí? Ahora, pero uno va a decir, bueno, pero quiero estar más seguro, ¿sí? Entonces, la siguiente etapa es lo que yo llamo para expertos. Y eso, pues uno tiene que contratar o localizar o lo que sea para llevar la pieza con estas personas y para que vean la pieza, para que vean si ellos creen que es una pieza auténtica. Em, si uno quiere saber todavía más, pues ya el siguiente grupo de expertos son los que pueden analizar la pintura y los materiales, ¿sí? Ahora, para una pieza que no cuesta mucho dinero, pues, pues a lo mejor no se justifica. Sale más caro el análisis que la pieza, pero en piezas más caras, pues puede valer la pena. ¿Qué significa? Es bueno, pues por ejemplo, el papel, pueden analizar el papel y pues, sí, en efecto, este papel sí es el papel que se fabricaba en esos años, ¿no? La pintura, pues sí, en efecto,
etcétera, ¿no? El material, fibracel, bueno, pues el fibracel o masonite, siempre se pone masonite, en efecto, pues es algo que de esta manera, esta composición particular, pues era masonite de sus años, etcétera, ¿no? Así como si la pintura está pintada en un pedazo de madera y pues, los expertos dicen, no, pues es que fibracel se ve normal, pero es una composición más nueva o no se fabricaba esta pintura en esos días, es una pintura más nueva, por ejemplo, acrílico o otro tipo de pintura o material, ¿sí? Entonces también eso ya es la base para descartar. Ahora, esto en el mundo de arte, ya de piezas más caras o las más caras, esto es todos los días. Y lo que es más, los museos que tienen las piezas las piezas más valiosas, bueno, pues ellos esto lo hacen todo el tiempo y hay gente que se dedica a esto, ¿sí? Analizan cómo se dibujó algo, cómo se pintó algo, cuántos niveles de óleo tienen, todo, ¿no? Otra cosa interesante, como anécdota, a veces cuando hacen este tipo de análisis usan, no sé, rayos X o este tipo de cosas que pueden ver lo que está abajo, resulta que hay una pintura abajo, ¿sí? Gerso sí hizo algunas piezas así, que es donde hay una pintura abajo, pero no es muy común, ¿sí? A lo mejor en las piezas de los 50. Ok, y la otra cosa que ya mencioné es la geometría, ¿sí? Y si la geometría no checa, pues también, ¿ok? Ahora, para tener más seguridad, pues uno tiene que involucrar a los expertos. Hay gente en México, hay gente en Estados Unidos. Las casas de subasta, por ejemplo, en Estados Unidos son muy meticulosos. Ellos, digo, no sé la práctica, pero lo que sí sé es que si uno dice, pues quiero poner esto a la venta, pues ellos deciden si para ellos vale la pena el riesgo poner a la venta, porque si ellos creen que no es de veras, no lo van a hacer, ¿sí? Ok. Ahora, el último asunto acerca de si es auténtico o no es entender la diferencia entre una obra auténtica, una copia y una reproducción y uno, vamos a decir, no auténtica. Y esto lo traté con algo de detalle en el video sobre obra gráfica. Entonces, la auténtico, básicamente en pintura y en no sé qué, pues es algo que hizo el artista. Está comprobado que hizo el artista con la documentación. En el caso extremo que los expertos lo analizaron y dijeron que sí, aparece en el libro de Diane Dupont, en los otros libros que mencioné, de Rita Era, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay suficiente evidencia de que sí es una obra de veras. Ahora, lo que es muy importante entender que no hay una garantía absoluta, ¿sí? No es como comprar una plancha y pues no funcionó la plancha y ahí tiene su tarjetita de garantía del fabricante, mando la tarjetita o voy con la tienda y dará uno nuevo. En este caso, pues es la única pieza, o sea, nada más hay uno. Entonces, si no es de veras, pues, ¿dónde está la garantía? ¿Cómo van a cumplir con la garantía? ¿Sí? Eso como que no, eso es lo bueno y lo malo de este tipo de objeto, porque todo el chiste de una obra auténtica es que, pues, que tiene valor, ¿sí? Es como dicen, un activo y su valor en general no baja, no es como un gasto, no es como comprar una plancha, que después de comprar la plancha, pues no, uno lo vende a la mitad del precio, 10%, etcétera, ¿sí? Ahora, eh, una copia, pues es el producto de una persona que
quiere tener algo que se parece al original, pero digo, es una cosa de platicar con los abogados, que legalmente, pues yo creo que no hay problema, pero ahora checar con los abogados, pero tiene que ser diferente tamaño o dimensiones, no puede ser lo mismo. Y esto también está bien, pues una persona que quiere tener algo que parece a lo más posible a la obra original, pues también, ¿sí? A mí yo he visto casos donde alguien hizo una copia, lo regalaron o alguien lo heredó o algo así, y esas personas no entendieron que es una copia y creen o han creído que es original, ¿sí? Y entonces, pues ahí empiezan las confusiones y a ver, pues dónde está la documentación, está en el libro, pues sí está en el libro, pero otra vez checar las dimensiones. Después, pues si es necesario y pues va uno con el experto, pues sí, pues se nota que la técnica no es lo mismo que de Gerson, ¿sí? Una reproducción, pues es sacar una foto, como esto es una reproducción del dibujo de diseño y se imprime en una impresora de inkjet. De hecho, hicimos una exposición en Boulder Booksellers, en donde estaba la reproducción de la pintura y la reproducción de lo que yo llamo el dibujo, entre comillas, arquitectónico, ¿sí? Para que, ahora, mucha gente pues no entienden, no les llama la atención, pero los arquitectos pues les fascina eso, ¿sí? O cualquier diseñador. Ahora, pues, una pieza no auténtica, pues podría ser, está hecho el mismo tamaño, y se vende como si fuera de veras, ¿sí? Y otra vez, la razón que hablo, y este video pues ya salió mucho más largo de lo que yo esperaba, pero la cosa es que hay muchas cosas que tienen que hacer para sustentar, para convencer que pues esta pieza sí es de veras, porque de otra manera, pues nada más porque viene una persona y dice, no, pues fíjese que les voy a vender un Gunter Gerson en 10,000 pesos, ¿sí? Pues en general, digo, si es cierto, pues qué bueno, ¿no? Pero de entrada, pues como que dice, bueno, pues de veras es posible eso. Ok. Ahora, varias personas me han pedido certificar una obra de Gerson, ¿sí? Y yo no hago certificaciones por una razón muy simple. Mi entendimiento de certificación, y es en base de lo que se ve todos los días, es algo que emite una entidad oficial o una asociación que tiene, como quien dice, autoridad en la comunidad, ¿sí? Y un certificado, pues se emite, se produce una vez que se cumplen una serie de requisitos, ¿sí? Entonces se tiene que revisar, ¿sí? Y una vez que se cumplen los requisitos, pues se da el certificado. Por ejemplo, cuando uno va a la universidad o a una escuela, pues hay todo, se tiene que inscribir, se tiene que pagar, tiene que haber maestros que tengan buenos maestros que están oficialmente reconocidos con licencia, no, lo que sea. También ellos tienen certificado, ellos dan las clases, el niño, el joven, el adulto sale con su diploma o su certificado, pero en este caso, pues no tiene caso que yo certifique, yo no soy miembro de ninguna entidad oficial de nada, yo nada más heredé el archivo y ya, ¿sí? Ahora lo que sí puedo hacer, y esto lo he escrito muchas veces en correos, es yo puedo escribir una carta diciendo que una obra con el título, con las dimensiones, etcétera, etcétera, pues sí, el documento sí existe en el archivo. O sea, Gerson sí tuvo algo en su archivo que indica que él hizo una obra con esas características, pero que esa obra que está en el archivo, que él vendió a una persona o una galería o un museo, lo que sea,
es la pintura que uno tiene en la mano, pues eso yo no lo puedo determinar así con una foto o algo así. Y además si me lo traen, porque es la otra, cuando la revisión física, pues uno tiene que llevar el cuadro con alguien que sepa de estas cosas, ¿sí? Ahora, yo no hago eso, ¿sí? Yo sí puedo escribir la carta diciendo, o un correo diciendo, pues sí, en efecto, hay una obra así. Ahora, si compran una pieza de mi colección, por ejemplo, obra gráfica, pues yo sí escribo una carta diciendo que este, yo digo, no es una cosa legal absoluto, no es como levantar un acta ante notario en México, es una carta indicando que sí, esa pieza, pues lo saqué de su estudio, lo empaqué, lo traje a Estados Unidos y yo lo tengo desde hace 20 años, ¿sí? ¿Ok? Pero es lo más que puedo hacer. Una garantía. Digo, puedo garantizar hasta cierto punto porque maltrata la obra gráfica, porque el envío, pues no, algo pasó en el envío, lo que sea, pues si tengo otra, pues digo, cada caso especial, pero si tengo otra, pues puedo mandar, ¿sí? Pero de ahí en fuera, pues no. ¿Sí? Ahora, piezas que yo conozco, óleos, acuarelas, que yo he manejado físicamente, que yo he tenido en mis manos y que yo vi, que fotografié, que está en mi catálogo de la colección, etcétera, etcétera, cuando se murió el señor, pues eso también, ¿sí? Pero esa pieza me lo tienen que traer, ¿sí? No, no es nada más que ahí está la foto y a ver, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Eh, ahora, si uno no sabe de estas cosas, o si quiere saber más, aquí en Estados Unidos, en PBS, se llama Public Broadcast System, PBS, eh, y a lo mejor se puede conseguir en México, hay lo que se llama Antiques Roadshow. Es una gira, unos expertos van de ciudad a ciudad y la gente trae sus piezas que encontraron en el sótano o que estaban en el comedor por 30 años o lo que sea y a ver qué es esto y el señor dice, ah, no, pues esto es este un Diego Rivera dibujo o sea, hay miles de tipos de cosas que aparecen en este programa a través de los años. O se puede comprar ¿cómo se llama? El DVD, el DVD, y ahí están, ¿ok? Eso sí se puede comprar. Y nada más es para entender cómo funciona esto, ¿sí? Y hay mucha gente que ni tiene idea, hay mucha gente que cree que tiene algo importante y resulta que no, etcétera, ¿no? Eh, otro programa que me gusta mucho y que hay pedacitos ahí en YouTube es uno que se llama Pawn Stars, P-A-W-N Stars, así como estrella, S-T-A-R-S, ¿sí? Y, y es es una tienda estilo Montepiedad, vamos a ponerlo así, ¿no? México. Y van y la gente lleva eh, monedas griegas, béisbol firmados por Babe Ruth, eh, pelotas de fútbol firmado por Maradona, disque, ¿no? Entonces, pues ellos dicen, siempre hacen lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Oye, pues, ¿dónde está la documentación? Tiene una foto de Maradona firmando el balón. Oye, está ahí una foto de, aquí tengo un disco de los Beatles, etcétera, firmado por John Lennon, bueno, etcétera. Entonces ellos siempre dicen lo mismo. ¿Dónde está la documentación? Hay fotos, hay lo que sea. Nada más un álbum con la firma de, ¿ok? Luis Miguel, aparente, no es suficiente, ¿sí? Y después, como siempre, la gente insiste, no, pero yo quiero saber y vale mucho y no sé qué. Pues traen el experto y el experto en discos de México, digo, estoy inventando, pero seguramente hay. Y llega y dice, no, pues este disco sí es de veras y sí, Luis Miguel sí lo firmó. O que sea, ¿no? Y, y no, y no vale nada, o vale mucho, o sea, sí, pero es lo mismo. Nada más porque uno lo trae y yo tengo la opinión que no es suficiente, ¿sí?
Ahora va a una anécdota, ya está muy largo esto, pero de todos modos, una anécdota. Una vez andaba en el centro de México y fui ahí por ahí del Zócalo y ahí afuera había unos señores vendiendo cosas, ¿no? Y entre las cosas que estaban vendiendo, unas planchas Black & Decker. Y la plancha, esto fue en los 80s, por ahí del 88, 80, por ahí, sí, más o menos. Y la plancha, pues decían, una plancha Black & Decker, 50 pesos. Y pues a veces yo planchaba mis camisas, ¿no? Dije, oh, y no tenía plancha. Dije, oh, una plancha por 50 pesos, Black & Decker, pues, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Bueno, pues yo y la señora que venía a ayudar ahí a hacer cosas de la limpieza y la cocina también me planchaba las camisas y yo también planchaba mis camisas. Y esa plancha duró 2 semanas, ¿sí? Pues sí, era Black & Decker, ciertas piezas eran Black & Decker, pero la resistencia creo que lo sacaron de un tostador y ahora no había garantía, ¿sí? Uno regresa, ¿dónde está el señor que estaba aquí en la banqueta? Ah, pues quién sabe, ¿sí? Aquí es lo mismo, exactamente lo mismo. La documentación, la caja, la garantía del fabricante, la factura, no puede regresar, oye, ¿dónde está el señor? Me vendió una plancha que no sirve. A ver, ¿dónde está la factura? No, pues es que no me dio. Pues sí. Ahora, si uno va a una tienda, es otra cosa. Después fui a una tienda donde compré una plancha más, más, más buena, más mejor, como dicen. Y eso, pues, ok, pero no costó 50 pesos. ¿Sí? Costó mucho más. Es lo mismo, el mismo tipo de cosas. Entonces, papelito habla, hacer la revisión en detalle de todo, ¿sí? Eh, pero lo más importante es tener la documentación original y revisar los libros y con eso uno tiene una buena idea. Ahora, claro, si uno ya sabe que es una pieza original de Gerso, bueno, pues ya se cerró todo este proceso, ¿no? Pero también pasa, y eso también me ha tocado como último comentario, yo conozco una pieza que él hizo en los 50, creo. Lo vendió un señor. Y digo, no voy a mencionar nombres, pero vendió un señor. Yo conocí al señor. Y yo iba a su casa con mi papá y vemos el cuadro ahí en la sala. Por muchos años, muchos años, muchos años. Los herederos, pues sabían que era Gerso, pero no creo que si tenían la documentación o no, ¿sí? Pero querían saber si era de veras, ¿sí? Entonces puede ser, vamos a suponer que no tenga documentación, y entonces pues, se dificulta más eh, saber si es auténtico o se dificulta más si lo quieren vender. O si hay varios herederos, pues saber quién le toca la pintura de Gerson. Pues cuánto vale, pues no sé cuánto, no, pues él dijo que no sé qué tipo de cosa, ¿no? Y ahora, ¿por qué no tuvieron la documentación? Pues quién sabe, ¿sí? Y la gente era buena gente y honesta, pero así pasa. Ok. Espero que este video les sea útil. Todo lo que he platicado está escrito en el website www.guntergerzo.com. Es GUNTHERGERZSO.com. Y nada más tengo la versión en inglés. Y si van de arriba donde dice documentación, documentation, dentro de documentation está FAQ, Frequently Asked Questions, y dentro de esto ahí están 4 artículos sobre estas preguntas, o sea, estos puntos. Ahora, la razón que he hecho este video y también porque puse los pequeños artículos en el website es porque he recibido a través de los años muchos correos preguntando acerca de estas de obras y me doy cuenta que mucha gente pues no conoce lo básico, lo fundamental.
y es para ayudar eso, ¿no? De otra manera, pues tengo que contestar cada caso y repetir todo. Y claro, sin imágenes y no platicado. ¿Sí? Entonces, mejor hacer el video para, pues, desglosar lo más fundamental, lo más evidente. Ahora, si les interesa obra gráfica, pues ahí está en el mismo website, van a la tienda, ahí la versión en español, la obra gráfica que está disponible. Y, y ahí están los precios y qué hay, etcétera. Entonces, con esto acabamos.